El Vaticano está embrujado. La Santa Sede, el lugar teóricamente más puro del mundo, tiene espectros. Y aquí yo te voy a contar la historia. Antes de comenzar, por favor, danos seguir, danos un like, comenta qué otro tema te gustaría y lo vamos a traer para ti. Gracias. Vamos a comenzar con esta historia sobre el Papa que volvió de entre los muertos. Dicen que la noche que el cuerpo del Papa Formoso fue exhumado y sentado en un trono para ser juzgado, algo se quebró en los cimientos espirituales del Vaticano, algo que jamás volvió a cerrarse. Las crónicas de la época cuentan que, al caer la noche, los monjes encargados de custodiar el cadáver escucharon lo que al principio parecía como un suspiro, un leve movimiento en la madera del ataúd. Nadie quiso acercarse, nadie quiso ver si era real. Algunos dijeron que Formoso abrió los ojos, hinchados y vidriosos por la muerte, mientras un murmullo se esparcía por la sala. No he terminado. Desde ese juicio macabro, el cadáver fue arrojado al río Tíber, que fue allí donde comenzó la leyenda. Cada noche, sombras con forma humana caminaban por los pasillos del viejo palacio papal. Los guardias juraban oír golpes en las paredes, como si alguien buscara salir de un ataúd invisible. Durante meses, nadie quiso entrar solo a la sala donde se celebró ese juicio. Con el tiempo, el Vaticano ordenó quemar muchos documentos de esa época, pero hay un rumor que nunca desapareció. Dicen que si caminas por la noche por las estancias más antiguas, puedes escuchar un arrastre, como un cuerpo muerto siendo llevado por el suelo. Ahora vamos con la segunda historia, la necrópolis que respira. Debajo de la Basílica de San Pedro, escondida bajo siglos de fe y mármol, se encuentra la antigua necrópolis romana, un reino de muertos que nunca pidió ser despertado. Durante las excavaciones de los años 40, varios obreros trabajaron día y noche, guiados apenas por lámparas de aceite. Fue entonces cuando escucharon los primeros susurros. Susurros sin cuerpo, sin fuente, sin aire que los empujara. Uno de los arqueólogos escribió en su diario, un documento que nunca fue publicado, que vio una figura blanca asomarse detrás de un sepulcro. Otro describió sentir una mano helada sujetarle el tobillo mientras tomaba medidas del terreno. Otro describió sentir una mano helada sujetarle el tobillo mientras tomaba medidas del terreno. En un pasillo estrecho, un ayudante aseguró ver ojos brillando en la oscuridad, a una altura imposible, demasiado altos para ser una persona, demasiado bajos para una estatua. Nadie renunció al final, eran órdenes directas, pero todos, absolutamente todos, dejaron de trabajar solos. Cuando terminaban, dejaban atrás tumbas, reliquias y algo más. Algo que todavía se escucha en las madrugadas cuando los turistas se han ido y el Vaticano duerme. Un suspiro coral, como si docenas de muertos exhalaran al mismo tiempo. La siguiente historia es la biblioteca donde los libros susurran nombres. La Biblioteca Apostólica Vaticana guarda miles de manuscritos, algunos tan antiguos que su tinta parece polvo suspendido en el pergamino. Pero lo que pocos saben es que la biblioteca tiene su propio habitante. Los guardias lo llaman el monje gris, otros simplemente el guardián. Los más antiguos simplemente dicen, él siempre ha estado ahí. Durante las rondas nocturnas, muchos han descrito una figura encapuchada caminando entre los enormes estantes con un libro entre las manos. Cuando intentan acercarse, la figura gira la cabeza y aunque no se le ve el rostro, sienten como una presión en el pecho, como si un vacío antiguo los observara. Las puertas de madera, algunas de más de 500 años, se cierran solas. Los libros caen al suelo, siempre abiertos en páginas que hablan de demonología, juicios celestiales o pactos olvidados. Una vez, un guardia encontró en su puesto un libro que él jura no haber tocado. Estaba abierto, en la página se leía un nombre, el suyo. El hombre renunció al amanecer. La siguiente historia es sobre el Papa que no descansa.
Desde la muerte del Papa Pío XII en 1958, varios sacerdotes han reportado un fenómeno inquietante en los jardines del Vaticano. Aseguran haber visto a un hombre delgado, de túnica blanca, caminar lentamente con las manos detrás de la espalda. Nunca habla, nunca mira directamente, solo pasea, como si siguiera meditando sobre los problemas del mundo que dejó atrás. Pero hay algo más. Los que lo han visto dicen que su sombra no coincide con su cuerpo. Mientras él avanza, la sombra se queda inmóvil o a veces camina en una dirección opuesta. Un joven sacerdote lo siguió una vez. Lo vigiló desde unos metros mientras cruzaba un sendero entre rosales. La figura dobló la esquina, pero cuando el sacerdote llegó al mismo punto, encontró el camino vacío y el aire helado, como si algo hubiera pasado a través de él. Desde entonces, se dejó una consigna no escrita. Nadie hace rondas solo en los jardines después de las 3 a.m. Ahora vamos a hablar sobre los exorcismos que dejaron cicatrices. Los exorcismos del Vaticano son reales. Las entidades también parecen serlo. En habitaciones ocultas a los turistas, sacerdotes entrenados han enfrentado lo impensable. Uno de ellos, del cual nunca se reveló el nombre, contó antes de morir que mientras realizaba un ritual, una fuerza invisible levantó al poseso del suelo y todos los crucifijos de la habitación cayeron al mismo tiempo. Otro dijo que en pleno exorcismo, la voz que hablaba a través del hombre se dirigió a él, pero lo llamó por su nombre completo, un nombre que el sacerdote no usaba desde que era niño. Hubo un caso peor. Un demonio, según el informe interno, habló fluido en latín antiguo. Pero no cualquier latín, una variante que ningún humano ha pronunciado en más de 1500 años. El aire se volvió tan denso que todos sintieron el pecho comprimido como si estuvieran bajo el agua. Una lámpara explotó, un rosario se partió a la mitad. Cuando todo terminó, la habitación quedó marcada con arañazos en las paredes demasiado altos para haber sido hechos por la persona poseída. El informe existe, pero está sellado. La siguiente historia es sobre un susurro entre los muros. El Vaticano, con toda su magnificencia, guarda un secreto que nunca dirá en voz alta. No todos los espíritus obedecen a la luz. Hay sombras antiguas que se niegan a irse. Hay presencias que han aprendido a convivir entre los pasillos silenciosos, en bibliotecas, necrópolis y jardines. Y mientras los peregrinos caminaban bajo la cúpula de San Pedro, ignorantes y maravillados, algo los observa desde lugares a los que no deberían de acercarse. Porque en el corazón de la misma fe también habita el misterio, y a veces lo que vive en el Vaticano no siempre está vivo. Por favor, danos seguir, danos like y nos vemos en un siguiente video. Bye.